Bueno, lo primero creo que nunca es tarde. Yo he empezado a los mm, 30, pero si me pongo más estricto a los 34, 35, porque a esos años empezó mi motivación por los idiomas y lo sigo haciendo. Y mi segundo mensaje es, los idiomas una navaja de doble filo, ¿no? Es algo que puede generar un dolor de cabeza para muchos y ser una frustración, pero también tiene el otro lado que es que si tú los aprendes a usar o aprendes a aprenderlos, son una puerta a lugares hermosos, ¿no? A leer cosas que nadie puede leer. Es como un superpoder para mí, ¿no? Poder hablar con gente que otros no pueden hablar, leer cosas que otros no pueden leer, ver cosas que otros no pueden ver, entender cosas que otros no entienden. Entonces aprender idiomas para mí es como, no sé, es como tener tickets en avión multidestino, ¿no? Y puedes ir a muchos lados, ¿no? De repente desde el computador o desde un libro, pero aprender idiomas es un pasaje a un mundo desconocido, hermoso, ¿no? Entonces, sí, verlo de esa manera. Lo digo porque yo he visto el otro lado de la navaja suiza, ¿no? De la navaja, ¿no? De pensar que no, esto no funciona, ¿no? Ujú. Hola Martín, ¿Cómo estás, Álvaro? muy bien, encantado de tenerte, Encantado también, gracias por la invitación. un placer. Y pues nada, para empezar, cuéntanos un Ujú. poco sobre tu experiencia con idiomas, tus primeros contactos, Mm, éxitos, fracasos. claro que sí. Bueno, mi historia quizás es un poco distinta a la de muchas personas que vienen hablando sobre tema idiomas en internet, porque yo no puedo decir, bueno, primero soy monolingüe, es decir, nací monolingüe, o sea, me crié monolingüe, no soy una persona bilingüe, ni trilingüe, ni aprendí alguno de los idiomas de pequeño, ni en la escuela. Yo vengo de Perú y vengo de una escuela bastante, digamos, conservadora, de jesuitas, por cierto, ¿no? Como los sacerdotes del colegio eran españoles y tenían este amor por la cultura española. Entonces, digamos que, no sé si por esa razón, pero el inglés u otras lenguas se les da poca importancia. Entonces, Mm. es muy conocido que las personas que salen de mi escuela en Perú, que se llama el Colegio de la Inmaculada, si alguien lo está viendo, lo va a reconocer, es que sabíamos muy poco inglés, ¿no? Entonces, normalmente las familias que querían que sus hijos aprendan inglés, los tenían que llevar fuera de clases a una academia extracurricular, ¿no? Claro. Mi madre me llevó en algún momento a alguna clase, pero no me gustó y pues me quedé sin aprender inglés hasta los 28, 30 años. Mm. Y recién a esa edad yo empieza mi interés por los idiomas. Y por eso digo que mi historia es un poco distinta, porque normalmente lo que yo escucho es que uno va construyendo a lo largo de su vida este interés, pero para mí empezó a los 30 y realmente a los 34, 35 es que empieza a explotar mi interés por los idiomas. Ahora mismo tengo 40 recién cumplidos y por eso creo que tengo poco tiempo en el tema de los idiomas, pero he descubierto mucho, ¿no? Empieza con el inglés. eh, Porque o sea, a ver, yo no necesitaba el inglés en absoluto, ¿no? En Latinoamérica no hay realmente la necesidad de aprender otro idioma. Quizás acá en Europa esa necesidad está más presente, ¿no? Digo acá en Europa porque ahora vivo en Alemania. Em, pero en Latinoamérica todos los países que nos rodean son de habla hispana, y está Brasil, que es un idioma que es entendible. Entonces, Ujú. cuando uno hace vacaciones, realmente no necesita el inglés o otro idioma, porque te vas de vacaciones al sur, a Argentina, a Chile, o al norte, a Colombia, Ecuador, o a Brasil, pero con el portuñol es suficiente. Y si te vas a los Estados Unidos, que también es algo que los latinos hacen mucho, los latinoamericanos hacen mucho,
pues tienes muchas ciudades que en su mayoría son de habla hispana, como Miami o California, donde la gente habla español, ¿no? Muchas veces hay mucha influencia en California mexicana y en Miami cubana. Entonces, realmente no se siente esa necesidad de aprender otro idioma y por eso yo nunca hice el intento, nunca lo vi necesario, am, nunca lo vi, sí, necesario hasta los 28 años que conozco a mi novia, actual esposa. Ella es alemana y ella hablaba español, entonces yo no tenía ningún problema de comunicación con ella. Pero cuando nuestra relación empieza a volverse un poco más seria, yo viajo a Alemania a conocer a sus padres y, bueno, sus amigos y a conocer su mundo. Y fue un viaje fabuloso porque, pues, conocer un país nuevo y conocer su cultura, pero al mismo tiempo yo regresé muy frustrado porque Claro. no había sido capaz de comunicarme con su mundo, porque, a ver, los papás de ella me hablaban en inglés, sus amigos me hablaban en inglés porque suponían, este no sabe alemán, entonces le vamos a hablar en inglés. Y yo no entendía, ¿no? Entonces ahí regreso a Lima a aprender inglés y bueno, podemos entrar en detalles si quieres en un momento, pero lo del inglés decido en algún momento irme a vivir a Alemania, aprendo alemán y en algún momento cuando empiezo a solucionar el problema del alemán, eh, me digo a mí mismo, hey, creo que ya sé cómo aprender idiomas, vamos a intentar por otro. Aprendí portugués y esos 4, digamos, son los que hablo fluido, inglés, alemán, portugués, español al día de hoy. Pero hay otros 3 que los entiendo bastante bien, solo que no he hecho ningún esfuerzo por aprender a hablarlos. Pero digamos, puedo ver una película o puedo leer un libro, digamos. Podría leer un libro intermedio en esos idiomas que son italiano, francés y sueco, ¿no? Entonces empezó el problema que tengo ahora, más que el interés o la motivación, es el tiempo, ¿no? No se puede aprender tanto en tan poco tiempo o tan rápido, entonces, sí. Muy bien, muy bien. Nada muy interesante. La verdad es que, sí, hombre, en mi caso personal, o sea, quizás no tan tarde, digamos, pero sí que es verdad que aunque en colegio, instituto, etcétera, Sí. estudiamos inglés durante muchos años, pero yo recuerdo tener 21 o 22, haber aprobado todos los exámenes durante todo el proceso, pero no poder comunicarme en inglés, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que igual la primera experiencia, o sea, yo le he comentado muchas veces que lo que me ayudó a mí a aprender inglés sin darme cuenta fue ver la NBA en inglés, Nada. ¿no? Sí. Y fue la primera vez que salí de España a vivir aquí en Polonia durante un año en la universidad, que tenía que comunicarme en inglés porque las clases eran en inglés y los amigos internacionales, pues, de otros países nos comunicábamos en inglés. Que me di cuenta que era capaz de comunicarme gracias a todas esas horas de exposición, como decías, sin Sí. darme cuenta casi, ¿no? Exacto. Y eso es increíble porque, es increíble porque es algo que pareciese que es magia, pero no lo es. Y por tener esa, como al parecer de alguna manera que es magia, mucha gente cree que no es posible aprender de esa manera, ¿no? Claro. Que uno tiene que pagar mucho dinero, ir a clases, llevar muchas horas de cursos, eh, y después de haber recibido toda la teoría y haberla estudiado y haber pasado exámenes, uno está listo para salir y comunicarse con el mundo. Pero eso no es así. De hecho, tú me preguntaste por email, ¿no? O me contaste, yo he visto que tienes un interés por el tema del input comprensible. Y creo que eso viene de mi frustración con las escuelas. Yo no estoy en contra de las escuelas. Creo que las escuelas son de mucha ayuda en muchos momentos y hay escuelas buenas y hay escuelas malas. Pero sí estoy en contra de los que creen que solo de ir a la escuela se aprende y pues no es así, ¿no? Yo creo que la escuela representa tal vez un 10% o menos
de lo que uno tiene que hacer para aprender un idioma, ¿no? En mi caso fue así. Yo cuando descubrí el input comprensible, teoría de la adquisición, la manera natural de aprender un idioma, es cuando se me activan las alarmas y empiezo a tener esta intuición de por acá es. Y empiezo a indagar más, a entrevistar gente, a leer sobre el tema. Y al final, el problema que yo encuentro ahora es que este mundo de la adquisición de idiomas a través del input comprensible, muchas personas lo presentan en Internet como un método y para mí no es un método. Para mí es simplemente la manera natural como el ser humano aprende, ¿no? Es como, no sé, es como, no es un método, porque si fuese un método, quisiese decir que para algunos funciona y para otros no. Y para mí esta es la única manera de aprender, ¿no? A través de mucho input que sea comprensible, que sea interesante, que sea más que racional, sea emocional, donde uno se conecte, y variado, etcétera, ¿no? Sí. No, estoy 100% de acuerdo. O sea, me siento exactamente de la misma. Porque cuando alguien lo llama método, tienes la sensación como que es, pues sí, una nueva teoría que ha salido. Sí, Una sí. nueva forma. Vamos a probar esto, ¿me entiendes? Exacto. Sí, lo entiendo perfectamente. Y también creo que hay otro error que he estado viendo mucho en internet, de gente que mal entiende esto, y se cree que el input comprensible es escuchar podcasts o escuchar vídeos o ver películas. Yo trato de explicar, pero a veces la gente no lo termina de entender, que no es eso. Input es todo aquello que es un canal de entrada al final. En la traducción sería canal de entrada, ¿no? Entonces, todo lo que entra a tu cerebro en otro idioma es input, es un canal, ¿no? Y puede ser un input, así como puede ser una película o un podcast o una multimedia, algo de multimedia, también puede ser tu novia que te habla en otro idioma, o la gente en la calle, o una llamada por teléfono para sacar una cita en otro idioma. O también puede ser los letreros que ves en la calle. Eso también es input. Todo lo que entra visualmente o auditivamente es input. Y creo que esto es peligroso, o sea, entender que el input es o sea, reducirlo solamente a multimedia es muy peligroso, que es una manera como un poco de refugiarse en la multimedia sin salir al exterior. Y realmente lo que te ayuda, la multimedia ayuda y para mí ha sido un puente gigantesco para poder aprender el idioma, pero finalmente si te quedas solo ahí y nunca sales, pues no tienes ese contacto real con el idioma y es ahí donde se tiene que terminar o seguir aprendiendo el idioma porque la multimedia tiene sus limitaciones, ¿no? No es perfecta, ¿no? Claro. Sí, no, entiendo. O sea, yo escucho podcast, veo muchísimo, pero sí que es verdad que llega un momento en el que, entre comillas, es la posición cómoda. Digamos, estás en tu sofá viendo algo que te siga ayudando. Pero sí que es verdad que... No, y es apasionante, ¿no? Escuchar podcasts y ver películas, pero yo sí he notado que, claro, me acostumbro al timbre y tono y manera de hablar de voz de los moderadores de radio, de podcast, de películas, y cuando uno sale a la calle la gente habla de otras maneras, y eso no hay donde aprenderlo más que en la calle, ¿no? Claro. Sí, hombre, hay cosas que se pueden aproximar más, conversaciones, pues un podcast que hace una entrevista entre personas puede ser más Exacto. parecido que no un documental, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es verdad que esa interacción de la calle instantánea que tienes que reaccionar en el momento no existe. Sí, y también temas, ¿no? Porque uno cuando usa el input comprensible a través de multimedia, como uno se fija en los temas que a uno le interesa, por ejemplo, en mi caso, lo que me gusta mucho es encontrar historias, por ejemplo, una película o un libro, y alrededor de esa historia busco otras fuentes como para complementar. Entonces,
imagina, ahora me vi una serie que está ahí en Apple TV que se llama Silo, muy interesante, pero entonces ya estoy como todo el tiempo escuchando podcasts de análisis sobre la serie Ya. y como la serie es sobre distopía o utopía negativa, ¿no? Como un mundo futurista, encontré un canal sobre temas de tecnológicos del futuro en portugués y empecé a escucharlo y ahí encontré un libro. Entonces como que escojo un tema y ese tema me abre y me hace profundizar, Ujú. pero son temas que a mí me interesan. El problema es que cuando uno va a la calle, uno no habla de las cosas que le interesan, sino uno tiene que hablar de todo. Mm. Y a veces el peligro de la multimedia es que uno se queda en los temas que a uno le gustan y a veces toca aprender otras cosas también, ¿no? Que a uno no le interesan, ¿no? Como, no sé, las reglas de tránsito en otro idioma, Claro, claro. tienes que aprenderlas, ¿no? Sí, sí. Hombre, no sé si puedes buscar un grupo de Facebook que se llame Utopía Negativa en Alemania y encontrar a Cla- gente que le guste también, pero nada, Sí, sí, es bueno. claro, 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 exacto, exacto, sí. Ya. Sí, es verdad, es buen apunte, sí, sí. Mm, Y entonces cuando fuiste a vivir a Alemania por primera vez, ujú. Sí, o sea, a ver, primero, sí, ujú, sí, no, simplemente que tu primer contacto con el idioma fue con clases o aprender, ¿fue ya input comprensible o empezaste de la forma más tradicional o mm, em, fue un proceso, o sea, demoró a que yo encuentre lo que significa el input comprensible, Ujú. no fue instantáneo, o sea, primero había tenido una experiencia en Perú de aprender inglés, yo me metí a clases intensivas, 3 horas al día, o sea, yo terminaba de trabajar a las 6 y me iba inmediato a la escuela todos los días, un programa intensivo de noche, y después de 8 meses de estar a ese ritmo y de avanzar en la teoría, Bueno, me di cuenta que al final de los 8 meses yo no era capaz todavía de comunicarme de manera fluida. Realmente a mí lo que me ayudó en Perú, y eso fue sin querer queriendo, fue que yo tenía, o sea, en esa época mi novia ya se había mudado a Perú para empezar a vivir juntos y arrendábamos un apartamento que sobraba una habitación y estaba en un barrio, en un vecindario bastante conocido. Entonces empezamos a arrendar la habitación por Airbnb y eso nos trajo turistas a casa todos los días y eso, realmente eso es lo que a mí me hizo aprender inglés, porque yo tenía que explicar cuáles eran las reglas de la casa, dónde está, cómo se usa la cocina, cómo se abre la puerta. Entonces, ese flujo de hablar todos los días en inglés me hizo soltarme. Y cuando yo voy a Alemania, porque luego de un tiempo de 3 años decidimos mudarnos juntos a Alemania, mm, varias razones. Yo quería aprender el idioma, si teníamos hijos, queríamos tenerlos acá y no en Perú, ese tipo de cosas. Y cuando vamos a Alemania, yo no había percibido o no me había dado cuenta de esta experiencia de Airbnb, como no la estaba valorando. Y yo pensé que la manera en cómo iba a aprender alemán era como lo había hecho con el inglés, entre comillas, yendo a clases. Entonces yo hice lo mismo. Me metí a clases intensivas, 4 horas al día. Dije, no voy a trabajar al inicio, voy a dedicarme a estudiar durante 8 meses. Voy a hacer lo mismo que hice con el inglés. Y sucedió lo mismo, que al final de los 8 meses yo había avanzado mucho y había aprendido mucha teoría, pero no era capaz de comunicarme de manera fluida, ¿no? Y yo estaba muy frustrado, además muy cansado de estar yendo a clases. Y también, bueno, acá hay clases gratuitas del Estado, pero son muy difíciles de acceder a esas clases porque hay mucha gente. Entonces hay que esperar. Entonces yo no quería esperar, y entonces pagué mucho dinero. Entonces también había gastado mucho dinero. Y después de esos 8 meses, bueno, después de 8 meses tengo que buscarme un empleo, tengo que hacer algo, ya no puedo seguir estudiando de por vida. Ahí es donde yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Y es ahí donde yo tenía un canal de YouTube sobre mis experiencias como migrante en Alemania. ujú. Me invitan a un evento en Berlín. Y en Berlín es donde yo conozco a varios políglotas, pero ah,
O sea, es que fue como una cosa muy natural, porque era un evento, sí, de youtubers y cosas así, y ahí habían muchos políglotas, em, pero yo no, o sea, yo no había entendido hasta ese momento lo que significaba ser políglota. Yo pensaba que un políglota era un académico, ¿no? Una persona, un profesor en una universidad que se había dedicado toda su vida a estudiar muchos idiomas, algo así. Y estos tipos que conocí, estos chicos, terminaban los eventos, iban a tomar una cerveza y eran amigos y se molestaban y cambiaban de un idioma a otro y eran personas como tan normales, eh, y la gran mayoría tenían un interés muy fuerte en el español. Bueno, es un idioma que se habla en muchos países, entonces a todos les interesaba mucho, entonces hablaban conmigo, eran muy amables. Y yo regreso de ese viaje a Berlín, en ese momento vivía en Colonia, regreso a Colonia pensando, tiene que haber otra forma, tiene que haber otra forma. Empiezo a investigar am, cómo hacer. Uno de ellos se llama Gabriel Gellman, que es amigo mío, es alemán. Bueno, es ruso-alemán. Y él tenía un blog escrito y en YouTube sobre idiomas. Y empiezo a escucharlo con mi poquito alemán. Y me pareció interesantísimo. Luego empecé a investigar a Luca Lapariello, empecé a descubrir todo un mundo en internet que yo no conocía de gente que habla muchos idiomas y que enseña cómo hacerlo o cómo lo hicieron. Eh, y empiezo a entender que ninguno de ellos en ningún momento habla de escuelas de idiomas. Todos están hablando de alternativas, pero nadie aprende con idiomas. Y finalmente, en un intento de intentar aprender francés, dije, voy a ver qué tan difícil es esto. Encuentro un podcast que se llama Inner French, muy bueno, por cierto. Y en el primerísimo capítulo de todos, él habla sobre la teoría de la adquisición de Stephen Krashen. Y a mí me quedé tan fascinado que me acuerdo, como no entendía bien el francés, me acuerdo haber escuchado ese capítulo 6, 7, 8 veces. Y lo escuchaba y lo escuchaba. Quiero entender de qué está hablando. Y así conocí a Steve Kaufman, como que ahí ya me empecé a meter ya, ¿qué es esto acá? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué es esto? Y poco a poco he ido entendiéndolo y sobre todo creo que he ido corroborándolo con mi propia historia. Y mi alemán mejoró. Bueno, aún no es perfecto, ni mucho menos, pero recién ahí yo creo que empezó a despegar, ¿no? Y cuando ya tenía la sensación después de un tiempo de ya, ok, esto realmente funciona, decidí aprender portugués. Eso evidentemente fue bastante más fácil porque se parece mucho al español. Y también he tenido intentos de aprender italiano, francés y sueco, más a través del input. Eso ha hecho que yo pueda entender los idiomas, pero realmente nunca me he tomado el tiempo de intentar practicarlos. Entonces mi producción oral es muy baja, ¿no? Pero sí entiendo, o sea, sí puedo leer un libro, por ejemplo, o ver una película, ¿no? En los tres, ¿no? Claro. No, muy bien. Sí, la verdad que, o sea, primero lo que comentabas de tu caso con el inglés en Ujú, Perú, es que yo veo que es un caso muy típico, que claro, ujú, como estamos acostumbrados a la forma tradicional de aprender los idiomas, tú tenías los 8 meses de clases, ujú. que es más, de alguna forma es más medible, es más fácil de medir, Sí. mientras que esas experiencias de Airbnb no Eh, piensas en ellas como que te están mm, ayudando. En mi caso de la NBA lo que decía, yo la veía porque me gustaba. mm, Está un poco ahí en el fondo como la esperanza de que te pueda ayudar, pero no demasiado. Entonces, claro, como la gente que acaba aprendiendo un idioma, normalmente inglés, que es al final que todos estudiamos al principio, ¿no? La gente que lo acaba consiguiendo, tendemos a pensar que es la parte de las clases, ujú. porque la ayuda cuando si investigas más siempre hay, pues en tu caso de Airbnb que comentabas, en mi caso lo de ver la NBA porque me gustaba, siempre hay ese tipo de situaciones más naturales, llamémosla, que son las que realmente te han ayudado, pero que son más difíciles de medir. Sí. Ujú. Pues siempre existe esa...
Claro, y eso creo que es lo que hace que la gente prefiera muchas veces ir a clases y no se atreva a creer en que existe una manera, no, ni siquiera te digo otra manera, sino que esa es la única manera de aprenderlo, Bueno, que no se atreven a abrir esa puerta. Y es porque una es medible y la otra no. En una tú tienes unas horas de clases, tienes tareas, estás siguiendo las instrucciones de un profesor y tienes un examen donde te van a evaluar. Entonces uno tiene el control. En lo otro, más o menos no tienes mucho control. Lo que tienes es como, es un poco como nadar, yo lo veo, como practicar un instrumento, quizás, no lo sé, como el otro día estoy intentando enseñarle a nadar a mi hija. Yo aprendí a nadar, yo nadé de joven mucho, entonces como sé nadar de manera profesional, pero hace mucho tiempo no lo hago, entonces claro. la llevé a nadar a la piscina y mi esposa estaba como muy firme en que no, tiene que ir a clases, tiene que ir a clases, tiene que ir a clases. Y yo le digo, oye, no me quiero gastar 200 euros en unas clases, además que le van a enseñar ahí, tiene 3 años y medio, 4, mejor le enseño yo y nos divertimos los dos. Y entonces la llevé y era muy interesante porque sí, tal vez en las clases les van a enseñar algunas cosas como sumergirse, sí, todo, pero finalmente el momento en el que tú aprendes a nadar es cuando te lanzas y ves que funciona, esto no funciona, esto sí funciona, hacer así funciona, no funciona, y viene alguien quizás y te enseña, ¿no? Y te dice, no, hazlo así, pero no es como las clases de natación no deben ser como tú me enseñas, yo escucho y luego lo aplico, sino yo intento nadar y tú me corriges. Tú me puedes ir corrigiendo, que es en las palabras de Stephen Krashen, eso vendría a ser el interlocutor, ¿no? Que es aquella persona o escuela o libro o lo que tú elijas que te va a ayudar a enderezar eso que estás aprendiendo, a corregir eso que estás aprendiendo. Y justo me topé con una niña que con su abuela, que no tenía ganas de enseñarle, la abuela no era nadadora ni nada, le enseñaba de esa manera. Le decía, hija, pero tírate. Y la niña se tiraba y se ahogaba, y cuando veía que se estaba ahogando mucho, la levantaba. Pero después de un rato, la niña como que aprendió y empezó a flotar. Y, mamá, abuela, mira cómo lo hago. Como que aprendió, ¿no? Y lo hizo todo el tiempo jugando. Entonces yo pienso, con los idiomas es algo parecido. Es como, da miedo, como que uno siente que tiene que tener todas las instrucciones del mundo y tenerlo todo claro y tener una persona ahí que te agarre todo el tiempo, pero finalmente lo único que va a hacer aprender es que tú practiques y experimentes con eso. Si no te sale, pues regresas, lo vuelves a intentar, lo haces de otra manera o paras un tiempo y que lo tomes como un juego, porque eh, yo lo que he visto en Alemania, me imagino que donde tú estás debe ser lo mismo, que en algún momento aparece una presión muy fuerte porque tienes que aprender el idioma, porque tienes que conseguir un empleo, tienes que, no sé, hacer un trámite, tienes que pasar la licencia de conducir, lo que sea, y cuando ya deja de ser un juego, tu relación con el idioma se empieza a estropear, ¿no? Y empiezas a ver el idioma no como un puente o un vehículo para hacer cosas hermosas, sino empieza a convertirse como un obstáculo para hacer lo que tú querías hacer, ¿no? Una obligación, ¿no? Sí, sí. Mm, sí, que es justamente lo que dice Krashen también como en su quinta hipótesis, que es el filtro afectivo, ¿no? O sea, puedes tener muy buena motivación, pero si tu relación con el idioma está estropeada, ahí hay que arreglar eso antes, ¿no? Sí, sí, tienes esa presión de Mm, tener que aprenderlo por obligación, como dices. La verdad que es un poco diferente aquí en Polonia, mm, donde estoy, porque yo creo que no sé mi teoría es que al ser el idioma local, no ser un idioma tan, entre comillas, fuerte como en alemán, yeah. aquí, o sea, yo conozco mucha gente, muchos extranjeros que viven aquí sin problemas y no hablan el idioma. Mm, Aquí puedes sobrevivir hablando yeah. inglés simplemente, especialmente con la gente joven, simplemente si aprendes lo básico para si vas al Claro. mercado a comprar las... No es la misma situación exactamente. Es un poco como
supongo que en Perú será similar, pero en España, si un extranjero va a España, va a acabar Español. español porque Sí. no hay consejo. Sí. Pero aquí, o sea, yo recuerdo, de hecho, el primer año que vine a estudiar, como comentaba, pues al final la mayoría de Mm, los amigos internacionales nos comunicamos en inglés. Pero mm, incluso los 2 primeros años aquí, que bueno, el primer año ya después de ese primer año, o sea, el segundo año, empecé a ir a clases y tal, como tú comentabas, pero durante los primeros años todavía no podía comunicarme en polaco. mm. Y podía vivir perfectamente, de hecho, incluso, o sea, yo tengo mi trabajo propio ahora que trabajo en casa para mí, o sea, que no hay ningún tipo de obligación en ese sentido, pero incluso un par de años al principio que tuve trabajos por cuenta ajena, digamos, con el inglés puedes trabajar sin Suficiente. problemas. Aquí Sí. es un poco diferente en ese sentido. Sí. Acá es un poco más depende del rubro, ¿no? Hay algunos rubros como IT, o sea, software o todo eso es como medio en inglés o si no sabes alemán no es tan problema. Pero diría que Alemania también es un país donde se necesita hablar alemán y tienes que hablar alemán. Tal vez algunas ciudades como Berlín, ¿no? Un poco más cosmopolita, ya con el inglés puedes hacer una vida, pero en el resto de Alemania y mientras más te vas al interior o a ciudades más pequeñas, Claro, claro. más alemán necesitas. Pero sí entiendo lo que dices. Lo mismo ocurre en países más nórdicos, ¿no? Suecia, Noruega, Holanda también. O sea, donde el inglés es casi una segunda lengua o se usa mucho, entonces muchos trabajos son en inglés. La gente habla mucho inglés, sí, sí, sí lo entiendo. Y debe ser difícil, me imagino, ¿no? O sea, porque uno se tiene como que obligar a aprender el idioma no sé, o de repente no es necesario, no lo sé. Em, Sí, pero sí, sí. lo, Acaba, lo que acaba. quería decir era que creo que para mí y para muchos hispanos, acá lo difícil es que cuando uno está en su tierra o en su país, me imagino que en España debe ser lo mismo. em, Hay mucha como curiosidad por el extranjero, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llega un extranjero, uno le quiere enseñar de frente groserías y y le quieres enseñar el idioma y la comida y como que hay mucho como curiosidad, ¿no? Como si llegase un extraterrestre ¿no? Como, ¿no? Este, entonces, y bueno, el español es un idioma, a mi modo de ver, eh, esta es una teoría, ¿no? Esto es solo una teoría, pero yo creo que el español es un idioma que no usa, o sea, no tiene muchas palabras activas, o sea, no usa muchas palabras en el día a día. Escritas sí, o sea, si tú ves la literatura española, es impresionante y es uno de los idiomas más vastos, pero para hablar en el día a día Vale, vale. no usamos palabras tan precisas, ¿no? Usamos palabras a veces que sirven para dos o tres objetos, no sé. Y en alemán, el idioma hablado es muy como, bueno, la mentalidad de ellos es diferente también, ¿no? Es una manera de ver las cosas de manera muy exacta, ¿no? Y la manera de hablar, la comunicación es muy exacta también. Vale. Em, entonces, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Tontísimo, ¿no? Pero la palabra salida en español se usa para cualquier transeúnte, vehículo, salida. Acá hay una palabra para salida de peatonal y otra para salida de autos. En Mm. español tendrían que ser salida peatonal, salida. Entonces, así en alemán el vocabulario es como más preciso, exacto, y la manera de hablar también es más precisa, más directa. Y creo que en español nosotros tendemos a complementar nuestra comunicación verbal con comunicación corporal, facial, como usamos nuestros ojos, nuestras manos, emociones, tratamos de mostrar más. Y los alemanes, como que si no, creo que no les hace falta eso porque con lo que están diciendo ya es suficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Como que tienen más volumen o sea, más precisión en lo que están diciendo y no. Entonces, eso es un choque cultural porque uno quiere aprender el idioma y uno se da con que a uno le responden tal vez de una manera a los ojos
de un hispano, más parca o más menos expresiva, y uno piensa que uno no es interesante para la otra persona, o que uno no, como que a uno no le quieren enseñar, o no, y no es así, es solamente un tema cultural, ¿no? Cultural que uno tiene que aprender. Para cerrar este ejemplo, recuerdo una vez que hace años, cuando tenía, qué sé yo, 18, 19, 18 años, hice un viaje a Italia con unos amigos. Y sin saber, nos metimos al metro en Roma sin comprar un ticket. Porque pensábamos que la máquina del ticket estaba dentro y resultaba que estaba afuera. Y bueno, a la hora que salimos estaba la policía ahí fiscalizando. Y yo le dije, no tengo ticket, soy turista. Y en su italiano me gritó. Y nos fuimos. Y yo al amigo que vivía ahí en Roma le pregunté, ¿pero por qué me gritó? Y él me dijo, no, no te gritó, así hablan ellos. Acá se habla así. Entonces, a lo que voy es, creo que no solamente cuando uno dice voy a aprender un idioma, toca aprender la gramática, la sintaxis, el vocabulario, hacerse uno fluido en el idioma, sino toca aprender la cultura. Si quieres aprender a hablar de esa manera o a comunicarte, porque si yo pretendo que los alemanes se comuniquen conmigo como lo hacen los peruanos o los españoles, no va a funcionar. Entonces vamos a tropezar ahí. Entonces yo no es que me tenga que alemanizar, pero tengo que entender qué está pasando ahí. Igual con los italianos, igual con los polacos. Y no sé, por eso es como aprender un idioma para mí es mucho más que una escuela, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, según lo decías, estaba pensando que el otro día estaba en un evento de estos para hablar idiomas y había gente de diferentes países y sí recuerdo que me fijé durante un momento que estaba la mayoría de la gente pues hablando normal, sin mucha expresión facial, y estaba yo, un chico italiano y otro español, te notaba la diferencia, pero muchísimo. Sí. Y ellos también la notan, ¿ah? O sea, acá, así como nosotros tenemos el cliché o este falso estereotipo de que los alemanes son fríos o lo que sea, acá también muchas veces hay esta idea de que, uy, te conseguiste una novia latina o española, vas a tener un drama en la casa, ¿no? va a ser va a ser una telenovela, ¿no? Como que hay este idioma de que los españoles son siempre dicen como muy pasionales o que tienen mucho carácter. Tienen esta idea, es como cuando dicen españoles, no sé, como se les viene a la cabeza Antonio Banderas, ¿no? Con el gato con botas, como así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, incluso lo que decías del el idioma en sí también es interesante, que también lo estaba pensando, que, o sea, nunca se me había ocurrido lo que comentabas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, que en los idiomas eslavos, si lo comparas en el español, por ejemplo, decimos con el verbo ir, Ujú. voy en coche, voy en bicicleta, voy Sí, en bus, voy andando, voy... sí, O sea, con ese verbo tú dices para todo, mientras que exacto. los idiomas eslavos en general tienen un verbo para ir andando, otro Ajá. para ir en bicicleta, otro para ir en medio de transporte. ¿Ves? Y sí, siempre... Exacto. Y italiano también, andare, andare, y portugués lo mismo, ¿no? Buon carro, ¿no? Como buen carro, es lo mismo. Y sí, es como el detalle, y yo no sé cómo sean, por ejemplo, los polacos, pero ya saliéndonos de la parte del idioma, o sea, del vocabulario que usan y todo, también hay otros temas que quizás tengan que ver con el clima, no lo sé, pero por ejemplo, acá los alemanes, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? Como valoran mucho el espacio personal, o sea, la distancia personal. Es algo como que para ellos significa respeto, significa valoración, porque si tú quieres ser mi amigo, no puedes como invadirme inmediatamente, sino tenemos que respetar esa distancia ambos y poco a poco se va a ir acortando. Entonces,
El small talk por acá, por ejemplo, es como medio mal visto. No mal visto, sino es como, lo ven como, eso es como una cosa americana, ¿no? De hablarle a la gente en la calle. A la gente acá no se hablan tanto en la calle, Yeah. ¿no? Y son otras maneras. Acá la manera de hacer amigos, por ejemplo, tienen algo que se llama Verein, que significa asociaciones. Y ellos hacen asociaciones de absolutamente todo. Entonces tienes asociaciones de gente que tiene perros pastor alemán, o gente que hace tiro al blanco, o gente que... Y así se organizan para conocer gente del mismo interés y no hablar por hablar, sino como encontrar gente del mismo, como si fuesen grupos de Facebook, pero Sí, estaba pensando. Sí. institucionalizados, ¿no? Y es la manera de hacer amigos si es que quieres conocer gente nueva. Evidentemente también hay como networking natural de que un amigo de un amigo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi esposa va a un grupo de gateo, o sea, de mujeres que tienen bebés, son como unas clases y ahí está haciendo amigas, pero no es que va a la calle y le habla a la gente y no sé. Entonces... Yo creo que no solamente es el idioma, sino también entender cómo son las cosas, porque Claro. según eso vas a poder hablar, porque si tú hablas perfecto alemán, pero te aproximas a ellos de una manera invasiva, como, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como que no va a haber esa comunicación. Si tú lo que quieres es que haya comunicación, no solo hay que aprender el idioma, sino la manera de ser, ¿no? Claro, incluso estaba pensando que incluso el caso contrario, que aunque todavía no hayas aprendido tanto del idioma, pero te hayas dado cuenta de ese tipo de cosas que comentas, seguramente van a tener más paciencia contigo. Sí, o sea, sí, por supuesto, como yo al costado de mi casa tengo un Spielplatz, un parque de juegos para niños, voy ahí, ya vivo acá hace 6 meses en donde estoy ahora. Y recién el mes pasado he empezado ya a conversar con los otros padres que siempre, porque ya hay como esto de que vas y a este ya lo vi, y ya lo volví a ver y siempre está acá y siempre está acá y tiene un hijo de la misma edad, pero no es que inmediatamente voy y le hablo, ¿no? Tal vez en Perú, cuando voy a Perú, me da risa porque no, o sea, las personas se hablan más rápido, las niñas se hacen amigas más rápido. Acá todo toma un poco más de tiempo, y pues es la cultura y hay que aprender a valorar eso. Porque también, ojo, yo en Perú, en mi cuenta de Facebook tenía como 2.000 personas y ahora cuando me vine a Alemania, ¿dónde están esas 2.000 personas? No tengo ni idea. O sea, como que en Latinoamérica, no sé cómo será en España nuevamente, pero las relaciones que uno hace no necesariamente son relaciones como muy profundas, muchos amigos ahí nomás. Acá es lo contrario, como por ejemplo no tienen tantos amigos, pero las amigas que tiene mi esposa, por ejemplo, son como de toda la vida, están muy metidas ahí. El concepto de amistad es un poco distinto, ¿no? Que es verdad, sí. De hecho, hace unos meses recuerdo hablar de este tema con una chica rumana aquí en Cracovia, en Polonia, porque ella vivió en Madrid. Me comentó que cuando era muy pequeña se fueron a vivir a España y que notaba esa diferencia, que de primeras en España, enseguida la gente abrazo, tal. Aquí son más fríos de primeras, un poco lo que dices tú, pero que también lo he notado, pero enseguida cuando ya tienes más confianza con ellos, Sí. mucho más amables, mucho más calurosos, mientras que en España ella comentaba que notaba ese calor inicial, pero luego no llegaba a profundizar mucho en la mayoría de las ocasiones, ¿sabes? Como que es un poco superficial a veces, incluso. Sí, sí. Yo muchas veces le decía a mi esposa cuando vivíamos en Perú, hoy día voy a almorzar con un amigo. ¿Qué amigo es ese? Es un amigo que no conoces, que no veo hace 3 años. Y me decía, pero entonces no es tu amigo, porque si no lo ves hace 3 años no es tu amigo, y además nunca me has hablado de él y nunca lo has traído acá. Pero sí entonces, yo le explicaba, pero para mí sí es mi amigo. No, es tu conocido, o es tu colega, o es tu, no sé, y acá
es muy fuerte, es muy chocante eso, porque uno, no sé, uno se casa y a la boda, en Perú tenemos el problema de cómo hago para invitar a todos y todos son mis amigos. Acá la gente hace la selección así muy drásticamente y yo le digo, pero a él no lo vas a invitar, que es tu amigo. No, no, él no es mi amigo y él lo sabe. Él es mi colega de trabajo y él no es amigo mío, no lo voy a invitar y todo bien. Y lo más loco es que ese colega le envía regalos sabiendo que no está invitado al matrimonio. O sea, como la gente entiende estos roles, ¿no? Como nosotros nos llevamos bien, no somos amigos, somos colegas. Y yo te aprecio, te envío un regalo por tu matrimonio y estoy contento de que te cases y no tengo ningún problema en que no me vas a invitar. Y creo que muchos latinoamericanos se frustran mucho acá porque vienen buscando ese calor inicial, esa amistad inicial, Claro. no la encuentran. Entonces es muy tentador pensar, acá no existe eso y me aparto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si pasas todas esas capas, la gente sí es muy buena, ¿no? Es muy calurosa y muy fiel, sobre todo diría. Así lo describiría, es muy fiel como, ¿no? Sí. Sí, sí, es verdad. Sí, sí que es bastante similar aquí, sí, sí, es verdad. Mm. No, muy interesante. Y volviendo al tema de los idiomas, entiendo que esto es de... No, no, Mm. me parece perfecto. Esto es porque, como tú dices, es parte del proceso. Sí, Estos que has aprendido ya después, entiendo que ha sido ya una vez que conoces sí. portugués, Mm. le comentabas, bueno, Sí, sueco, francés, sí, italiano, han sido siempre ya input comprensible. sí. Sí, a ver, hay como varias visiones, ¿no? De lo que yo encontraba sobre todo en internet. Em, Hay personas que están en un extremo, que dicen, solamente se puede aprender estableciendo una base sólida de gramática y como muy académicos. Y hay otro extremo que es, no quiero nada de gramática y lo mío es full natural. Yo con el tiempo he ido descubriendo que para mí lo que funciona es una combinación, pero es una combinación probablemente de 80% intentar hacerlo a mi manera, de una manera natural, pero necesito, no sé si por mi edad o qué, pero sí necesito un pequeño sistema que me permita, por ejemplo, no olvidar tan rápido las palabras, ¿no? Em, Hay mucha gente que es enemiga de, por ejemplo, flashcards y Anki y todo eso. Yo lo uso, pero lo uso de manera muy medida, porque yo tengo la experiencia de que me cuesta mucho acordarme de las palabras y necesito como rápido volver a verlas. eh, o por lo menos fijarlas en mi mente. O sea, no es que uso flashcards o Anki para aprender de memoria para siempre. O sea, yo sé que se me van a olvidar, pero por lo menos si ya la vi, fijarla un poquito y después lo dejo. Después boto las tarjetas o borro. Y eso me va a permitir que la próxima vez que la vea yo la reconozca. Porque el problema es que si la veo una sola vez y no le presto suficiente atención a esa palabra, la próxima vez que yo veo una película o leo un libro y encuentro esa palabra, no voy a hacer el link con, ¿qué significaba esa palabra? No voy a intentar recordarla. Es como si no pasó. Entonces, para mí, sí uso algunas estrategias para aprender estos nuevos idiomas que no las usé, por ejemplo, con el inglés, que no las usé mucho al inicio con el alemán, y poco a poco he ido descubriendo que me gusta utilizarlas y que me sirven. Yo actualmente hablo estos cuatro, como te dije, y estoy intentando aprender italiano, francés y sueco de esa manera. Es decir, encuentro fuentes de input que me gusten, que me apasionen, que realmente tenga ganas de verla. Que suelen ser canales de YouTube, podcasts y películas y libros, esas cuatro cosas. Todavía no me he aventurado con el output, es decir, con hablar con alguien. Y cojo temas que me gusten y
Y yo lo que hago es uso el celular y cuando no cuando hay una palabra que yo digo, esta palabra yo la debería saber, o la voy a volver a ver, o se va a repetir, yo la grabo en el diccionario. O sea, tengo un diccionario en alemán y también uso el Google Traductor, y ahí tienes la función de guardar tus búsquedas. O sea, cuando haces una búsqueda, pic, la guardas. Después eso lo exporto a Anki y como que repaso. Vale. Es como, claro, no, lo que te quería explicar, no es que yo intento memorizar el vocabulario, sino lo que yo hago es repaso muy rápidamente las palabras que intenté buscar mientras yo veía una película, ¿no? Intento que mi contacto con el diccionario sea ligero. Lo que priorizo es que yo pueda disfrutar la película o el libro, pero evidentemente, por ejemplo, hay idiomas como el sueco, que es el que tengo todavía más básico, que yo necesito acceder más al diccionario, ¿no? Necesito ir más tiempo al diccionario que el francés o el italiano, que muchas palabras las puedes intuir nada más, ¿no? Dices, ya, esto es esto y ya está, ¿no? Pero el sueco se parece mucho al alemán y al inglés, eso me ayuda muchísimo. Claro. Pero a veces aparecen palabras que digo, ¿qué es esto? Y entonces, claro, yo voy guardando las palabras y ahí tengo una lista de palabras que puedo repasar si quiero. No me estreso si no lo hago. Por ejemplo, no he repasado palabras hace 2 semanas, pero por ejemplo, ahora me voy de vacaciones, voy a actualizar mi lista para en las vacaciones ahí ver algo. Y lo hago así, lo hago con input, lo hago de manera muy pasiva, no tengo ningún apuro en hablar. Ahora en julio del próximo año, por ejemplo, vamos a ir de vacaciones a Suecia y la pareja de una amiga de mi esposa que va a ir con nosotros es portugués. Entonces, por ejemplo, ahora estoy emocionado con que, Tomás se llama. Va a ir Tomás. Entonces, quiero que cuando llegue febrero del próximo año, marzo, ya ponerme como en tutorías para hablar, ¿no? Porque quiero llegar a ese viaje con un portugués mejorado y con un poco de sueco. O sea, como siempre escojo estos pequeños objetivos que suelen ser viajes o encuentros con personas para hacerme un plan. No lo escribo, pero es un plan como en mi mente de ya, vamos a hacer input hasta marzo y en marzo voy a hacer output hasta julio, ¿no? Hasta las siguientes vacaciones. Entiendo. Sí, entiendo lo que dices de flashcards, por ejemplo, flashcards. Sí, entiendo que no quieres memorizar las palabras, sino que el revisarlas hace que después el input sea más comprensible. Sí, o sea, es que yo he intentado por mucho tiempo memorizar el vocabulario y siempre te las olvidas. Es imposible, ¿no? Y es frustrante, como al menos en Anki, no sé si lo has usado, pero tiene este sistema que te recuerda las palabras. Y si tú dejas de repasar 1 día, 2 días, 3 días, se te acumulan y todo lo que habías avanzado está en cero de nuevo. Y eso es como muy frustrante y eso no me gusta. Entonces, en algún momento de estos años, llegué a la conclusión de que Anki o flashcards me sirven usarlos, pero no tanto como para memorizar, sino como es una primera memorización. O sea, no quiero que se queden en mi mente para hasta dentro de 10 años, sino lo que quiero es poder simplemente identificarlas la próxima vez que las vea. Y que la próxima vez que yo vea la palabra, no sé, Verein, que la conozco, que es la que te dije, yo diga, esta palabra es asociación, ok. Y no tengo que otra vez buscarla en el diccionario. Es solo para eso. Si yo la vuelvo a ver y ya como que hago el link en mi cerebro y link con la experiencia anterior, con la vez anterior que la vi, es muy probable que esa palabra se fortalezca en mi mente. O sea, es cuando tú logras reconocer la palabra o logras usarla cuando la palabra se hace fuerte en tu cabeza. Y si la vuelves a usar o la vuelves a recordar, va a llegar un momento donde ya hace parte de tu vocabulario. Pero memorizar por memorizar para que se quede en tu mente hasta el fin de los tiempos no funciona. Lo
lo que a mí me funciona es esto, ¿no? Que es repasar de tal manera que yo esté en las posibilidades de reconocer o usar esa palabra en algún momento pronto, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, además lo que decía es que el reconocer la palabra hace que incluso el resto del texto que estás leyendo o el podcast, lo que sea, te resulte más comprensible. Sí, sí. Te va a seguir ayudando a aprender cosas nuevas. Ahora, también eso lo hago con palabras que donde no tengo ninguna pista de qué significan, ¿no? Por ejemplo, ves un texto y hay una palabra que no te deja entender el texto, pues es una palabra que tengo que buscar porque si no estoy muy perdido. Pero si yo puedo intuir, eso es mejor. O sea, si hay 2, 3 huecos en un párrafo de palabras que no conozco, pero logro entender el párrafo y logro intuir qué significa eso, no lo busco, sino trato de quedarme con mi intuición. Y la próxima vez que la vea, esa intuición sirve para, sí, yo tenía esta intuición, como que inconscientemente, como que uno confirma su intuición, ¿no? Sí, incluso un pelín más adelante del texto hay algo que te confirma Exacto. que es verdad, es lo que pensaba. Sí, Sí, exacto. Sí. sí. O sea, realmente no es que al hacer esto, porque hay muchos como puristas, ¿no? Que dicen, no, es que el aprendizaje debe ser natural, ¿acaso los niños buscan en el diccionario? Sí, pero yo ya no soy un niño, ¿no? Y creo que a mí sí me hace falta eso. Y yo tengo una hija de casi 4 años y habla muy bien español y bueno, habla alemán también. Y yo veo que ella hace lo mismo que yo, solamente que de otra manera. La gente piensa que los niños son como esponjas mágicas Mm. y sí es cierto que tienen una capacidad más alta de retener palabras, pero yo creo que ellos hacen lo mismo que nosotros, solamente que se atreven más rápido, son más rápidos nada más. Y yo veo, por ejemplo, ¿no? Tenemos unos amigos que tienen un hijo que se llama Salvador. Y mi hija le dice siempre, va a venir Salvavidas. Y siempre nos reímos, ¿no? Como, ja, ja, ja. Pero de tanto reírnos, ¿por qué se ríen? Es que es Salvador, mi amor, le digo. Ya. Y ya lo aprendió, pero hizo el ridículo muchas veces. Muchas veces pensó, y ella sí se atreve y dice cosas mal. Y a veces yo veo cuando el otro día le dije, ¿qué estás viendo, papá? Estoy viendo una serie que se llama Silo. Y me dijo, ¿qué es un silo? Silo es como un cilindro, como un bote, pero que en la película está debajo de la tierra, porque la película trata de que el aire tiene veneno, entonces la gente tiene que vivir abajo. Yo vi como en su mente y con sus labios empezó a hacer así, silo, silo. O sea, Ya. como que en su mente reafirmó o repasó la palabra para no olvidarla. Y me pareció increíble. Es lo mismo que yo hago, solo que yo lo hago con flashcards, ¿no? Claro. Sí, que quizás la diferencia más grande es, entre comillas, esa falta de conciencia de los niños que hace que no tengan miedo de cometer errores, Exacto. que no quieren controlar todo conscientemente. Sí. No es ya la capacidad, sino esa falta de miedo, como dices tú. Sí. Y si te pones a revisar ese caso, el caso de mi hija, ella todo lo otro lo entendía, porque es input comprensible y habla español. Solamente necesitaba esa palabra, ¿no? Entonces, como no la entendía y era una palabra importante, pues decidió averiguarlo. Es lo mismo que yo hago. Y número 2, creo que el grado de curiosidad de ella podía más con el no saber la palabra. Es decir, ella quería saber realmente qué estaba viendo yo en la televisión. Me imagino que porque a lo mejor ella también lo puede ver. A lo mejor ella también puede ver conmigo televisión, ¿no? No sé, como que quiero saber qué estás haciendo, papá. Y a veces creo que en los adultos el problema no es tanto de memorización o de falta de memoria, sino de falta de curiosidad, ¿no? Y no hay suficiente curiosidad oye, ¿y esa palabra qué significa? ¿Y por qué le llaman así? ¿Y por qué es así? Y los niños sí tienen eso, ¿no? Sí, también estaba pensando en que nos da pistas sobre entre comillas, el uso correcto de diccionarios, este tipo de cosas. Es decir, que tendemos a pensar en
el uso de diccionarios, como no entiendo una palabra, la busco en español, en este caso. Ujú. Mientras que lo que hizo tu hija es preguntarte por el significado. Entonces, sería el equivalente de consultar Exacto. un diccionario en el idioma que estás aprendiendo directamente. Es decir, aprender lo que significa por una Exacto. descripción, en tu caso en alemán, directamente. Mm. Y no recurrir a la traducción inmediatamente, que lo descubres al momento, pero no se queda, digamos. Exacto, exacto. Sí, y eso es un gran desafío porque muchas cosas en otro idioma, por ejemplo, ¿no? En inglés, ¿no? Se dice, I want to have dinner, como yo quiero cenar. Pero no se dice yo quiero cenar, yo quiero tener cena, ¿no? Y si yo tradujese esa frase al español, hablaría mal. Diría, en inglés diría, yo quiero tener cena, Ujú. o no sé. Sí, sí. Entonces lo que hay que aprender muchas veces, como lo hacen los niños, no es la traducción, a la traducción ayuda, sino sobre todo aprender cómo decirlo. Y ya, sin hacer preguntas, porque eso también es un problema que mucha gente ha visto que, pero ¿por qué se dice así? ¿Por qué se dice I want to have dinner? ¿Pero por Ah, qué? ¿Por qué quiero tener dinero? ¿Pero por qué no se puede decir I claro, want to dinner? claro. O ¿por qué? No entiendo. Y a veces no importa por qué se dice así se dice y ya está, y hay que aprenderlo así, y ya, ¿no? Claro, 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 la curiosidad de tu hija era sobre el significado, no sobre la forma de decirlo. Exacto, exacto, La clave exacto. es Sí, el sí, mensaje y no la forma, eso es. Eso es. exacto, sí. Y ya se quedó con lo del silo. Y yo estoy seguro que cuando vea un silo me va a decir, papá, mira, un silo, ¿no? No sé, Exacto, ¿no? exacto. Sí. Muy bien. Sí, la verdad que en mi caso yo tendía a ser más sobre ese extremo que comentas de todo natural, pero sí que es verdad que últimamente, en gran parte porque conocí, que lo has mencionado antes, conocí a Luca Lamparello personalmente el año pasado, Ujú. y claro, obviamente he visto cómo habla él en otros idiomas, que es increíble, y digo, no, este hombre sabe algo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. sí que es verdad que un poco lo que comentas tú de las flashcards, por ejemplo, que no, o lo que hace él, que me ha comentado alguna vez, de mm, consultar ciertas reglas gramaticales, pero para entender lo que está Mm. leyendo, no con el objetivo de memorizarlo, de aprenderlo conscientemente. O sea, yo también lo conozco a Luca, lo que él me ha explicado, a ver si lo puedo explicar bien, es que él aprendió primero inglés, francés, y cuando hizo un intercambio en Alemania, para aprender alemán tenía muchos problemas. Ujú. Para aprender alemán en la escuela, de manera autodidacta, intentó hacer lo mismo que hacía con el francés, que era ver películas, no podía, muchos problemas, y lo que a él le ayudó fue, mm, creo que lo ha dicho, pero es Asimil, Sí, estos sí, sí, libros, exacto. ¿no? Entonces, a raíz de Asimil, o digamos, con Asimil como base, él ha ido creando su propio método que se llama traducción bidireccional, Sí, sí. que lo que hace es agarra un texto, lo traduce al español y luego de ese texto en español lo vuelve a traducir a como era antes, ¿no? Es así de simple, como de un idioma al otro y de ahí lo regresa, ¿no? Traduciendo. Y él lo que logra con eso es aprender la gramática de una manera natural. Eso no quiere decir que consulte las reglas, todo, Exacto, exacto. pero él no lleva clases de gramática, sino lo que hace es con esa manera aprende a estructurar ideas con esa estructura, en ese idioma, ¿no? Sí, sí, exacto. Por ejemplo, en alemán, en inglés, la estructura de alguna manera es similar al español, ¿no? I want to go to the cinema, yo quiero ir al cine, ¿no? Pero en alemán se dice Ich möchte ins Kino gehen, como yo quisiera al cine ir. O sea, cuando hay dos verbos, Ujú. un verbo se va al final. Exacto. Como un verbo se mueve. Es como hay un verbo que se mueve. Y eso para el hispanohablante es como una cosa extrañísima, porque nunca hemos visto que depende cómo hablamos, el verbo se mueva. Y eso existe. Y también existen idiomas que no tienen artículos o que no tienen conjugaciones. Entonces, es difícil realmente como abrir tu mente a, ok, hay otras maneras de hablar.
Y lo que él hace con su traducción bidireccional es, se obliga a sí mismo a abrirse y a entender, ok, la manera de formular ideas es otra y es así, ¿no? Yo, sinceramente, no me gusta mucho ese método, no porque sea malo, es muy bueno, sino porque me aburre, básicamente. Y yo la manera como de mejorar la gramática es, sí consulto, vídeos, libros, o sea, como que trato de inspeccionar la gramática y lo que a mí más me ayuda es la lectura. O sea, cuando yo leo, y no te hablo de un texto, un artículo, sino después de leer un libro, por ejemplo, yo siento que ya como que la gramática se empieza a meter en mí. O sea, es como una cosa bien natural, pero tengo que leer mucho. O sea, Claro, claro. no funciona como, quizás lo de Luca es un poco más intensivo, o sea, como ese ejercicio, a mí no me gusta hacer eso, prefiero gastarme, no sé, 10 horas leyendo libros, pero yo sé que después de esas 10 horas como voy a adoptar las estructuras de lo que estoy leyendo, ¿no? Naturalmente, ¿no? Sí, sí, entiendo. Sí, sí, lo que quería llegar es que lo he comentado una vez que, o sea, a mí me provoque tanto rechazo porque recuerdo la experiencia de colegio, instituto, de un proceso que no disfrutaba nada, que además no me ayudaba a aprender, me provoca tanto rechazo que digamos que era demasiado radical en el hecho de, o sea, todo input, todo natural y que cualquier otra cosa la rechazaba inmediatamente. Mientras que con el ejemplo de Luca, sea con su método exacto o no, digamos que me ayuda a ver que puede haber ciertas cosas que te pueden ayudar. Sí, Que sí. voy a seguir haciendo 90% input o lo que sea, por supuesto, porque es lo que más disfruto y lo que creo que me ayuda a aprender el idioma. Pero que puede haber pequeñas cosas que te pueden ayudar. Fue más desde ese Que punto de vista. creo que cada uno tiene que encontrarse. Mira, yo tengo una amiga que se llama Lina, acá en Alemania, que aprendió portugués bailando. Y ella, o sea, ella se metió a clases de samba en una escuela de música brasilera y se hizo amiga de los profesores y conoció amigos, le empezaron a invitar y empezó a hacer su grupo. Y era la chica que no hablaba portugués, terminó siendo la alumna que hablaba portugués, pero bailando, ¿no? Como hablando, bailando y como de su hobby. Y no sé, pero cada uno tiene que encontrar su manera y las posibilidades son infinitas. De todas maneras, la multimedia y el input comprensible y como que las estrategias de flashcards, todo eso sirve, pero al final uno tiene que probar de todo y ir descubriendo qué le funciona y si no hay algo hecho para ti, pues tú lo creas, ¿no? A mí, por ejemplo, yo tengo el sueño de inventar una cosa que quiero inventar, que es, a mí me gustaría que existiese una grabadora de sonido que se pone acá como un clip, ¿no? O de repente con un collar, te pones un collar y la grabadora chiquita así de sonido está acá. Y que cuando escuchas una palabra que no entiendes, la grabas, ¿no? Se puede hacer con el celular, pero lo que me molesta del celular es que tengo que abrir la aplicación o llamar a Alexa o no sé quién, o tengo que hacer varias cosas. Y yo lo que quisiera es que estoy en una reunión y si no entiendo una palabra, yo aprieto y digo, no sé, por así cualquier casa, o cualquier palabra así que no entienda, tal. Y ya está. Y ahí voy guardando. Y después esa tarjeta la meto en la compu y me salen textos. No me salen audio, sino me salen texto. Como que, ok, estas son las palabras del día que yo no entendí. Y es como muy rápido. A mí me gustaría inventar ese aparato porque yo creo que yo sería el principal usuario, ¿no? Como para sacar palabras que no entiendo de conversaciones naturales. Pero no existe eso. Entonces la manera que he encontrado es abrir el diccionario, guardarlo, de ahí pasarlo a Anki. Pero todo ese proceso es tan lento y a veces medio pesado que a veces termino no haciéndolo. Y yo creo que si existiese esto, yo lo haría mucho más rápido y aprendería mucho más rápido. Pero estoy poniendo este ejemplo para explicar que creo que cada uno tiene que encontrar sus propias maneras, intentar descubrir, y si no existe
algo que te guste, crearlo o ver la forma de encontrarlo por otro lado, ¿no? Y sí, sí, es un poco como tener los principios generales en mente, digamos, Sí. porque al final sí que es verdad que todos tenemos cosas que nos ayudan más, menos, pero intentar aprender un idioma de la forma más puramente tradicional, de solo estudiando reglas gramaticales, ya hemos visto que no funciona realmente. O sea, quiero decir, la flexibilidad, como comentabas, pero dentro de unos principios generales, digamos, ¿no? Por lo que comentabas de Krashen, del principio, etcétera. Exacto, exacto. Es que esas hipótesis de la teoría de la adquisición de Krashen, de nuevo, no es una teoría, sino es algo así como am, ¿cómo explicarlo? Lo de la Tierra es redonda, ¿no? No es una teoría, es que así es y, 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 y las leyes de la física no son teorías, son leyes. Entonces, son como leyes, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender el idioma, las cinco hipótesis de la teoría de la adquisición son, primero, input comprensible. No me acuerdo de las cinco, pero es input comprensible, o sea, tiene que ser a través del input y el input tiene que ser comprensible e interesante. Después está la hipótesis del interlocutor, es decir, tiene que haber un interlocutor, alguien, sea una persona o un profesor o una escuela o un libro o videos de YouTube o no sé, cualquier cosa que te ayude a ti a corregir, porque tú vas a aprender, pero vas a aprender mal y vas a tener que corregir y alguien te tiene que ayudar. No tiene que ser una persona, puede ser un libro, como digo, ¿no? Pero tienes que tener un interlocutor donde tú veas, tengas feedback, es decir, lo estás haciendo bien o no. Luego, no me acuerdo cuáles son las otras, pero el filtro afectivo, que es, hay veces que tú estás recibiendo mucho input, tienes un interlocutor, pero tu relación con el idioma o con la cultura está tan dañada. Luca, él mismo una vez lo explica, creo, o al menos a mí me lo explicó, que por ejemplo el danés lo tuvo que dejar de lado porque rompió con una novia que tenía danesa. Entonces, como cada vez que intentaba aprender danés, tenía como esa mala sensación con el idioma. Y eso puede pasar, ¿no? Como no quiere saber nada de eso, entonces... Y las otras dos ya me olvidé cuáles son. Sí, es como adquisición versus aprendizaje. Sí, que el orden natural, que no existe un orden, ¿no? Entonces puede ser que empiezas por el vocabulario, o puede ser que hay gente que empieza por la gramática, y de ahí corta, y de ahí se va, no sé, como cada uno lo hace como los niños, ¿no? Como te salga y como por donde tú veas que va mejor. Y había una más que, no me acuerdo cuál es, pero... El monitor igual. Monitor es interlocutor, ¿no? Vale, sí, sí. Orden natural. Creo que es eso de adquisición versus aprendizaje. Adquisición y aprendizaje. Que aprender. Bueno, es que la traducción creo que está mal hecha al español. En realidad se diría como estudiar no es lo mismo que adquirir, ¿no? Sí, sí. Aprender en sentido académico, que el idioma no se debe aprender, sino se debe adquirir, que es algo así como absorber, ¿no? Algo así como cuando uno aprende a montar bicicleta, ¿no? Puedes llevar clases teóricas, sí, pero al final es como una habilidad que vas a adquirir. En algún momento vas a descubrir cómo toda tu mente, tus ojos, tus oídos y tu cuerpo y tus manos se mueven al mismo tiempo de tal manera que lo logras hacer, ¿no? Y con el idioma es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Genial. Pues, no sé, un mensaje final para los aprendices de idiomas por ahí. Bueno, lo primero creo que nunca es tarde. Yo he empezado a los 30, pero si me pongo más estricto a los 34, 35, porque a esos años empezó mi motivación por los idiomas y lo sigo haciendo. Y mi segundo mensaje es, los idiomas es una navaja de doble filo, ¿no? Es algo que puede generar un dolor de cabeza para muchos y ser una frustración, pero también tiene el otro lado que es que si tú los aprendes a usar o aprendes a aprenderlos, son una puerta a lugares hermosos, ¿no?
a leer cosas que nadie puede leer. Es como un superpoder para mí, ¿no? Poder hablar con gente que otros no pueden hablar, leer cosas que otros no pueden leer, ver cosas que otros no pueden ver, entender cosas que otros no entienden. Entonces, aprender idiomas es como, para mí es como, no sé, es como tener tickets en avión multidestino, ¿no? Y puedes ir a muchos lados, ¿no? De repente desde el computador o desde un libro, pero aprender idiomas es un pasaje a un mundo desconocido, hermoso, ¿no? Entonces, sí, verlo de esa manera. Lo digo porque yo he visto el otro lado de la navaja suiza, ¿no? De la navaja, ¿no? De pensar que no, esto no funciona, ¿no? Ujú. Totalmente, sí, sí. Sí, Me gusta el mensaje final. sí, Muy bien, buenísimo. nada, muchas gracias, Martín. Gracias a ti, Álvaro. Ha sido un placer y bueno, por supuesto dejaré Sí, 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 a tu canal, por supuesto. en el título también. Sí, sí, sí. Claro, con gusto. La mayor parte de la gente yo creo que te conoce. Ah, no lo sé, no lo sé, eso sí, no lo sé. Hay mucha gente en internet y hay mucha gente además que ve este tipo de videos que no son de habla hispana, Mm, entonces buscan esto como input comprensible claro, claro. justamente, ¿no? Entonces, Escuchar el idioma que quieres aprender y además de un tema que te interesa. O sea, exacto. Yo lo hago sí, con sí, otros sí, idiomas, ¿no? totalmente. Buenísimo, pues muchas gracias, Álvaro. Nada, a ti, Martín. Nos vemos. Adiós, chao. Chao, chao. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.